Grabando la cuarta charla. Adelante. Perfecto, gracias Manuel. Bueno, en esta oportunidad lo tenemos a Julio César Vanini Ramírez, que nos va a dar la charla Curva de luz de variantes eclipsantes. Julio César Vanini Ramírez es miembro directivo de la ANASA, Asociación Nicaragüense de Astronomía, y miembro de la CEP, la Comisión de Estrellas Variables del CODE. Disertará desde Lima, Perú. Adelante, Julio. Julio. Sí, le voy a habilitar el micrófono. Un momento. Ah, perfecto, gracias. Gracias, Manuel. Julio. Gracias, listo, ahí estamos. Perdonen que yo me puse en mute, pensé que podía desactivarlo automáticamente, pero ya vi que no. Gracias, Manuel. Ok, bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en el Congreso de la Aliada. Como mencionaba mi buen amigo Daniel, mi nombre es Julio Vanini, yo soy de Nicaragua, participo en la Comisión de Estrellas Variables de la Aliada y también soy miembro de la Asociación Nicaragüense de Astrónomos Aficionados, ANASA Carl Sagan. Bueno, también tengo otras cositas o proyectos en los que trabajo en la parte de astronomía y divulgación, y ya tengo en este tema pues unos 15 años de estarme dedicando pues, a la divulgación de la astronomía. Y para la tarde de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es bastante, digamos, sencillo de comprender, pero que es necesario que los astrónomos, tanto aficionados, bueno, los profesionales ya lo usan, pero nosotros los astrónomos aficionados, podamos empezar a conocer para poder producir un poco mejor de información o más información y datos que puedan ser empleados como parte de ciencia ciudadana para el mejoramiento de nuestro conocimiento en la astronomía. ¿Ok? Y ese es el tema de las curvas de luz. Ok, un momentito, se me había olvidado poner acá el timer. Ya lo voy a activar. Muy bien. Entonces, para empezar, estimados, una cosa es segura. A todos nosotros, los que estamos acá presentes, ya sean amateurs, ya sean profesionales, nos fascina la observación de los fenómenos celestes. No importa la edad que tengamos, no importa la edad a la que empezamos, el hecho de contemplar esas maravillas del firmamento nos ayudan a inspirarnos, nos ayudan a motivarnos, a querer conocer más acerca de nuestra realidad, de nuestra ubicación acá en el, digamos, en nuestro planeta Tierra, en el sistema solar, y poder empezar a cuestionarnos, digamos, sobre nuestra existencia o la realidad del universo en el que vivimos, ¿ya? Desde más pequeños o desde muy pequeños hasta la edad adulta, este tipo de cosas nos fascinan. Y cómo no, si cuando miramos al cielo o vemos las noticias o conocemos a algún amigo astrónomo, nos damos cuenta que hay fenómenos como los cometas o los eclipses o las lluvias de meteoros, que justamente en el caso, hace unos días hubo un eclipse total de sol, pero visible en la Antártida. Está recientemente el cometa Leonardo, el cual tienen ustedes una fotografía acá tomada en Nicaragua. También tenemos eclipses como los eclipses de luna, como el que tenemos ahí que ocurrió en el 2014, visible pues también en Nicaragua, o lluvias de meteoros como la lluvia de las Gemínidas que están ocurriendo justamente en estos días. Estamos en la temporada de las Gemínidas y que mañana van a tener su pico. Entonces, este tipo de cosas que usualmente podemos encontrar en periódicos o en las redes sociales ahora que abundan, nos llaman la atención y nos invitan a observar y a querer conocer. Pero este tipo de eventos, tenemos que decirlo, algunas veces son frustrantes. ¿Por qué razón? En el caso del cometa, pues algunos han estado esperando poderlo ver maravillosamente en el cielo y las predicciones decían de que iba a ser el más brillante del año y ha sido cierta. El cometa Leonardo ha sido el más brillante,
pero lamentablemente cuando este tipo de noticias son mencionadas o recogidas por los medios, no necesariamente hacen justicia a lo que se entiende por ser el más brillante. Usualmente no imaginamos que, como ocurre con los eclipses, vamos a poder ver un cometa brillante, o si hablamos de lluvias de meteoros, vamos a ver cosas espectaculares, meteoros cruzando el firmamento, como la famosa lluvia en las Leónidas, allá en el 2001, 2002, más o menos, ¿no? Entonces, y cuando vamos al campo, o está nublado, o llueve, o algo ocurre y no tenemos aquello que estábamos esperando, ¿no? Entonces nos quedamos, bueno, pues ahora tengo que esperar al siguiente evento. Qué lástima. Ya, y ahí estábamos, y los eclipses cada 2, 3 años, no sé, dependiendo, ¿no? Los cometas una vez cada quién sabe cuánto tiempo, ¿ya? Sin embargo, tal como lo menciona un conocido filósofo Autobot llamado Optimus Prime, hay más que lo que el ojo ve. ¿Y a qué me refiero con eso? Que una vez nos introducimos en el tema de la astronomía observacional y empezamos a tomar conciencia, conocimiento y experiencia de los fenómenos que ocurren cada noche en el firmamento, más allá de eclipses, lluvia de meteoros o cometas, pues nos vamos dando cuenta que existe una gran ventana de oportunidad para aprender, para disfrutar y para aportar en el crecimiento del conocimiento. Y en este particular, uno de los temas que a mí me gusta mucho es el tema del estudio de las estrellas eclipsantes. Y en este caso, pues nos estamos hablando sistemas binarios de estrellas, o también el tema de los tránsitos exoplanetarios, que es una forma de microeclipse. ¿Ya? ¿Por qué razón me encanta esto? Lo voy a mencionar hacia el final de la presentación. Ahí van a ver por qué. Debo decirles que les adelanto un poco, de que esto es una de las cosas que más fácilmente nosotros podemos empezar a observar con nuestros propios ojos, sin la necesidad de instrumentos muy complicados al inicio. Al inicio, en la medida en que vamos avanzando en nuestra experiencia y conocimiento, pues nos damos cuenta que necesitamos invertir un poquito más de estudio, o invertir un poquito más en equipos, o de ser posible aliarnos con observatorios o amigos que tengan el equipo suficiente para nosotros poder empezar a observar de mejor manera este tipo de fenómenos. Pero bien, ¿qué son en sí las estrellas eclipsantes y los tránsitos exoplanetarios? Vamos a ver rápidamente. Según el Manual de Observación Visual de la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, la APSO, ¿ok? Se define a las estrellas eclipsantes binarias, nos estamos refiriendo aquí a dos estrellas, un sistema binario de estrellas, ¿ok? En donde estas estrellas prácticamente orbitan una alrededor de la otra, y visto desde la Tierra, ambas estrellas pasan una frente a la otra. En otras palabras, permítanme, si esta es la estrella como tal, yo voy a tener de repente un objeto u otra estrella que, desde nuestro punto de vista, ok, como observador desde la Tierra, esa otra estrella va a pasar frente al disco de la estrella principal que está acá, ok. Usualmente, bueno, hay varios tipos de sistemas binarios en este respecto. Sistemas con estrellas que tienen diferentes magnitudes o diferentes tamaños, diferente intensidad, o inclusive diferente manera de haber evolucionado a lo largo, pues, de su vida. Algunas son más masivas y avanzan rápidamente en todas sus etapas y se convierten en supergigantes rojas o en gigantes rojas. Otras se convierten en enanas blancas. O sea, hay una gran gama de sistemas estelares binarios que orbitan uno alrededor del otro, ¿ya? Y no necesariamente esa órbita alrededor del mismo eje de, digamos, o al mismo centro gravitatorio, permiten que esas estrellas, vistas desde la Tierra, pasen una frente a la otra, es decir, se eclipsen. Pero cuando encontramos estrellas que sí lo hacen, es posible para nosotros el poder detectar esos cambios en el brillo, ¿ya?
y lo podemos hacer. Hay estrellas muy brillantes o sistemas binarios eclipsantes muy brillantes, como por ejemplo Beta Perseo, que es la estrella Algol, que su eclipse ocurre, si mal no recuerdo, cada 3.5 días, y la disminución del brillo de esta estrella, visto desde la Tierra, la vemos como una sola estrella, es tan notable que podemos ver cómo la estrella se apaga sin necesidad de binoculares, simplemente a ojo desnudo lo podemos observar. De ahí el nombre justamente de esa estrella, Algol, Al-Gaul, que significa el espectro, ¿ya? Y Beta Perseo se encuentra en la constelación de Perseo, justamente en el dibujo en donde está Perseo, el que le cortó la cabeza a Medusa, y en la representación gráfica, Algol está ubicada en uno de los ojos de la medusa, ¿no? Entonces, ese parpadeo, esa disminución que se puede notar en un periodo corto de tiempo, cada 3 días prácticamente, ¿ya? Llamó mucho la atención pues, a los que crearon las constelaciones, la mitología griega, y de ahí le aplicaron ese nombre también, o el espectro. Aunque Algol es un nombre oriental, me refiero medio oriental, se fue transformando, se fue transfiriendo hacia la cultura helénica y ahí va. Un poquito de mitología en esos temas. Pero miren qué interesante. Desde antaño hemos venido observando este tipo de eventos sin saber lo que es. Y ahora, pues, gracias al conocimiento de la astronomía y al estudio sistemático de estos sistemas, nos damos cuenta qué es lo que trata. Y vuelvo a mencionar, en este caso, son estrellas que pasan una frente a la otra, sistemas binarios en donde una estrella pasa frente a la otra. Vamos a hablar un poquito más en detalle de eso en un momento. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo de lo que estoy mencionando. En este caso tenemos dos estrellas de diferente masa, de diferente tamaño, de diferente brillo, inclusive tipo espectral, y podemos observar cómo orbitan. Ahora, en el caso que se encuentren alineadas en nuestra línea vista, podemos observar este tipo de eclipse. En un momento, la estrella pequeña pasa delante de la estrella grande o la estrella grande pasa delante de la estrella pequeña, y en un momento en particular, ambas se encuentran a la par. ¿Ya? Debemos mencionar que estos eclipses, dependiendo del sistema estelar, pueden ocurrir en cuestión de minutos o pueden ocurrir en cuestión de horas o de días o inclusive meses, dependiendo el tipo de sistema que encontremos y digamos qué tan alejados o qué tan rápido orbitan el uno respecto al otro. ¿Ya? Miren ese bajón que está bajando, que ocurre por ahí, esa gráfica que está en la parte baja. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como una curva de luz, que es parte de lo que vamos a hablar en esta presentación. Así que lo vamos a mencionar en un momento. Aquí lo importante que entendamos es cómo ocurre el fenómeno de las estrellas binarias eclipsantes. Se necesita que ese eclipse o esa órbita esté alineado con nuestra posición acá en la Tierra. Si no se encuentran alineadas adecuadamente, nunca vamos a poder ver ese eclipse. ¿Ya? Así que todos los sistemas binarios orbitan, tal como se puede ver en el video, una alrededor de la otra, pues en el respectivo centro de masa del sistema, pero no todas están alineadas. Para que las consideramos eclipsantes, tienen que ser visibles desde la Tierra. Este eclipse tiene que ser visible desde la Tierra. Muy bien. Este es el caso de las estrellas eclipsantes como tal. Ahora, ¿qué cosa es un tránsito exoplanetario? Es análogo al fenómeno de las estrellas binarias eclipsantes, ¿no? Nada más que en este caso, en vez de ser dos estrellas que se encuentran orbitando una alrededor de la otra, nos encontramos con exoplanetas, planetas pertenecientes a ese sistema estelar, ¿okay? Y que de igual manera, vistos desde la Tierra, eclipsan temporalmente a su estrella anfitriona. Claro, en este caso, una estrella no es lo mismo que un planeta. El eclipse que se va a dar en este caso se considera un microeclipse. Y este tipo de fenómenos definitivamente no se puede observar a ojo desnudo. Se necesita por lo menos un telescopio de 6 pulgadas de apertura y su respectiva cámara, CMOS, CCD, aplicación de filtros, ya un trabajo de fotometría un poquito más complejo. Sin embargo, fijémonos bien en esto, un telescopio de 6 pulgadas no está pegado al cielo, ¿ya? Es un equipo que sí se puede obtener,
¿ya? Y con un poco de paciencia y ahorros y dedicación, se puede montar rápidamente un sistema de observación y detección de tránsito exoplanetario desde casa. ¿Ya? Miren qué interesante. En este particular, acá tenemos un par de animaciones de un par de tránsitos exoplanetarios que pues, fueron imágenes tomadas utilizando telescopios remotos, por mi parte, telescopios robóticos, y se han analizado los datos para generar pues, la respectiva curva de luz. Y esta es una animación producida con el lenguaje de programación, lenguaje estadístico. Puedes hacer una simulación que ocurre este micro Tenía un eclipse. problemita de Planetas, perdón. continuidad. Ok, veamos. ¿Dónde quedó? No, un ratito nomás, apenita. Como que se te entrecortaba. Pero ahora Ya, está bien, a sí. ver, a ver. Ok, probando. 1, 2, 3. Nos Sí, sí, invaden ahora los sí. alienígenas. Está ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok, entonces comienzo con la parte de esta parte, entonces esta diapositiva de acá. Vuelvo a mencionar, lo que tenemos acá es una simulación o representación gráfica de dos tránsitos exoplanetarios. Agrego los detalles, los exoplanetas 31b y WASP-80b. Ok, la estrella anfitriona son 31 y WASP-80 en ambos casos, y el exoplaneta que ha sido, digamos, registrada o realizada su fotometría es pues el 31b y el WASP-80b. Muy bien. Mencionaba que en este caso han sido datos tomados con telescopios robóticos, uno ubicado en Arizona y otro empleando la red de telescopios robóticos del Observatorio de las Cumbres. Entonces, para hacer este tipo de observaciones sí se requiere pues, equipo. ¿Ya? Y vuelvo a mencionar, por lo menos un telescopio de 6 pulgadas de apertura y obviamente conocer, aprender y dedicarse un poquito más a saber qué sistemas estelares son los que pueden presentar este tipo de fenómenos. ¿Ya? Ahora, en la medida en que nosotros vamos trabajando o haciendo observaciones y mediciones de las estrellas, puede ser que nos encontremos con la suerte de encontrar una estrella variable eclipsante o una estrella variable en general que no hayamos conocido, que no esté registrada antes. ¿Ya? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Pues justamente por medio de la implementación de una herramienta gráfica llamada curva de luz. ¿Ya? En el caso de la animación de exoplanetas, ustedes pudieron ver cómo va un montón de puntos graficándose, baja la curva, la gráfica y después avanza. Eso es una curva de luz típica para un exoplaneta. ¿Ya? En el caso de las estrellas eclipsantes también, y todas las estrellas variables tienen también su respectiva curva de luz. Y en el caso de estos objetos, el analizar los datos de manera gráfica, de manera visual, nos permiten identificar las características físicas, las características propias, ya sea de la estrella o del sistema, en este caso un sistema binario, y darnos cuenta si es una variable de tipo periódica, cataclísmica o eclipsante, como en los casos que he mencionado anteriormente. Y bien, ¿qué es una curva de luz? Prácticamente es una gráfica en 2 dimensiones que nos permite, digamos, poner la magnitud aparente que estamos midiendo con nuestros equipos, o en el caso más sencillo, digamos, con la observación visual que podamos realizar. Eh, Anotamos la fecha y hora específica de la observación. Tenemos que hacer, preferiblemente, convertirlo a día juliano, ¿ok? Y de cara a eso, por cada observación, su fecha, su hora, vamos poniendo nuestra respectiva medición en nuestra tabla de observaciones, ¿no? Y a lo largo que vamos realizando observación tras observación, vamos a ir anotando esos datos y en la medida en que los pongamos en una hoja de cálculo, o con simple papel y lápiz, un plano cartesiano, y vamos ploteando, vamos graficando cada punto X, Y, donde la X viene siendo la fecha y la hora, o el día juliano, y la Y viene siendo la magnitud del brillo de la estrella, pues podemos ir observando cómo esta gráfica se va desarrollando. Si nos mantenemos con una recta, pues ya vimos que no hay variabilidad, pero si empezamos a ver fluctuaciones, nos damos cuenta entonces que ahí hay
variabilidad en la estrella y nos damos cuenta por medio de ese gráfico qué tipo de estrella es, ¿ya? Así que para las estrellas variables, las curvas de luz nos dicen muchísimo. No es solamente el tener datos, ver números, sino que esos números transformados a gráficos nos permiten detectar todas estas cosas, ¿ya? Miren qué interesante. Inclusive fenómenos como supernovas, que no necesariamente, bueno, ninguna supernova es hasta donde sabemos recurrente. Las novas sí, pero las supernovas son eventos únicos. Cuando ocurre una explosión de supernova, rápidamente los astrónomos van y tratan de medir a lo largo del tiempo y generar su curva de luz en distintas bandas, en distintos tipos de filtros, para determinar el comportamiento de esa explosión. Y es un evento que ocurre una sola vez, pero queda graficada su curva de luz. Inclusive lo podemos usar con asteroides, en ocultación de asteroides, los podemos utilizar con cometas. Actualmente hay una predicción de este cometa Leonardo y podemos darnos cuenta, digamos, cuál es su proyección en cuanto al brillo máximo y después cómo baja. Ese comportamiento ya está modelado, ¿ya? Y es gracias al análisis tanto estadístico como gráfico de la información que obtenemos por medio de la fotometría. Bien. Veamos por acá. Este es un ejemplo de una curva de luz clásica estándar de un sistema binario eclipsante. Recordemos, estamos hablando un sistema estelar, en el caso, un sistema estelar binario en donde una estrella pasa frente a la otra. Recordemos eso es lo importante, visto desde la Tierra. Ahora, observemos detalladamente el gráfico en la parte inferior. Tenemos 4 modelos, ¿ya? En uno tenemos, bueno, lo primero, tenemos 2 estrellas en donde una es mayor en tamaño que la otra, ¿ok? Entonces, en la primera parte, ambas estrellas se encuentran a la par una de la otra. Quiere decir que visto desde la Tierra, cuando nosotros medimos la intensidad lumínica, estamos tomando o estamos midiendo la intensidad de la luz o la luz que viene de ambas estrellas de manera simultánea, ¿ya? Fíjense qué interesante. Entonces, tenemos el máximo brillo ahí. Luego, cuando la estrella, en este caso, pasa por detrás de la estrella más pequeña, pasa por detrás de la estrella más grande, ¿qué percibimos ahí? Hay un eclipse, pero a la que se está eclipsando, ocultando completamente, es la estrella más pequeña. Entonces, lo único que logramos detectar en ese momento es la luz de la estrella más grande. Es decir, teníamos aquí un sistema en donde teníamos ambas estrellas brillando y ahora solo tenemos a la componente más grande brillando, mientras que la otra estrella sigue brillando, pero está detrás, su luz está bloqueada. Entonces tenemos un bajón considerable de la luz que recibimos, de la intensidad o de la cantidad de luz que recibimos de parte de este sistema. La estrella sigue orbitando y en la medida en que sale y se vuelve a poner a la par, en la medida en que esto va saliendo poco a poco, la estrella no sale de repente, ¿verdad? No es que está detrás y ahora, ¡pum!, aquí estoy a la par. No es así, sino que está orbitando, o sea, hay un proceso. Ya, en la medida en que la estrella empieza a emerger, la estrella más pequeña empieza a emerger detrás de la estrella más grande, la cantidad de luz que recibimos empieza a ser cada vez mayor, hasta que llegue el momento en donde nuevamente se encuentran una frente a la otra, ¿ya? Ahora mire qué interesante lo que ocurre. La estrella sigue orbitando y ahora se posiciona la estrella más pequeña delante de la estrella más grande. Ahora estamos recibiendo tanto luz de la estrella más grande como luz de la estrella más pequeña, pero ahora la estrella más pequeña está bloqueando parte de la luz que viene de la estrella grande y únicamente estamos recibiendo la luz que viene de la estrella pequeña y de lo que queda visible de la estrella mayor. Entonces hay un pequeño bajón de intensidad en la luz que recibimos y de ahí en la fase 4 podemos observar cómo efectivamente ese eclipse se registra, pero no tan profundo como cuando la estrella pequeña estaba detrás del sistema. Entonces, este comportamiento se repite periódicamente una y otra vez. Y en la medida en que vamos graficando este comportamiento y la luz que vamos obteniendo del sistema,
podemos ir creando una gráfica a lo largo del tiempo similar a lo que tenemos visualizado acá. O sea, que este eclipse ocurre, vuelvo a decir, periódicamente una y otra vez. Y esto nos dice qué tipo de sistema binario es el que está ocurriendo o el que estamos observando en ese momento. Así que imagínense, con el solo hecho, nosotros no podemos, en estos casos, usualmente, estas eclipsantes binarias, usualmente no se logran separar, a veces, bueno, en muchos de los casos, no se logran separar sus componentes, ¿ya? Están tan juntas, o la estrella, digamos, principal es muy brillante y la otra no, entonces casi a veces no se logran separar. Sin embargo, al medir la intensidad lumínica, podemos darnos cuenta que ahí hay una estrella, compañera. Puede ser una enana blanca, ¿ya? Y en ese caso particular, vamos observando cómo va. Y al ver una gráfica como esta, decimos, momento, ahí tenemos una binaria eclipsante. ¿Ya? Miren qué interesante. Analizamos los datos, generamos la gráfica con una hoja de cálculo y miramos esa gráfica. Aquí hay un eclipsante. Y como dije hace un momento, puede ser, porque no todas las estrellas están catalogadas, no todas las estrellas están medidas, ¿ya? Puede ser de que mientras estamos analizando un campo por una estrella en particular y estamos fotografiando y tomando ahí, habremos captado posiblemente a una estrella eclipsante o a una estrella variable como tal que no está registrada o por lo menos no se encuentra en los catálogos, ¿no? Y podemos descubrir una estrella variable nosotros mismos que no haya sido pues descubierta antes por medio del análisis de la curva de luz. Y cuando hacemos y vimos, mira, esta curva de acá, ¿cuál es esta estrella? Mira, no está catalogada, no está en ningún lado, ¡pum! Descubrimos una estrella variable. Por el simple análisis de la curva de luz. Así que la curva de luz, mis estimados, es una herramienta visual muy, muy importante dentro de la astronomía. Y nosotros, desde el punto de vista amateur, de la observación seria amateur hasta el profesional, la curva de luz es una herramienta muy, muy importante, vuelvo a decir, y que es muy interesante de aprender porque, adicional a esto que estoy mencionando, nos permite modelar matemáticamente o gráficamente qué es lo que ocurre. Por ejemplo, acá en este gráfico tenemos este ejemplo que estábamos hablando, ¿no? La estrella grande, la estrella más pequeña, y que muy bien las dos estrellas se tapan una a la otra, se cubren una a la otra. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si ese eclipse no ocurre completamente como en el caso del gráfico, sino que la estrella menor, por decirlo así, está un poco más abajo, ¿ya? O está un poco más arriba, o ambas estrellas son de igual tamaño. ¿Qué ocurre ahí? O están muy cerca que gravitacionalmente se distorsionan. Hay muchos escenarios. Por ejemplo, aquí tenemos estos. Aquí tenemos dos ejemplos de 3 sistemas binarios con sus respectivas gráficas de luz, ¿ok? Que no son la típica curva de luz que podemos observar en otro tipo de estrellas variables, ¿ya? Ahora, vuelvo a decir, los astrónomos en la mayoría de los casos no logran ver a las dos estrellas como tal. Los observadores de estrellas dobles pues saben muy bien específicamente que hay sistemas que sí se ven y otros que no. Sin embargo, con el estudio de las distintas gráficas de curvas de luz, podemos darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo. Hacer el modelo matemático, probar, mirar, la ciencia es así, miras, pruebas, no funciona, vamos con otro modelo, hasta que logramos dar con el asunto, lo simulamos en laboratorio, bueno, lo digo así, generalmente lo simulamos, ¿ya? Y mira, este es el que más coincide con lo que estamos observando en los datos, ¿ya? La ciencia funciona así, ajustamos los datos, bueno, no es que ajustamos los datos, sino que tomamos los datos y a partir de ahí inferimos qué es lo que está ocurriendo. No es al revés, no es que decimos, bueno, esto es lo que yo quiero que sea y voy a tomar los datos y los voy a hacer que sean así. No. En ciencia y muy prácticamente en astronomía, las observaciones nos indican qué es lo que está ocurriendo. Nosotros no le decimos a la ciencia qué es lo que quiere, qué es lo que queremos que ocurra, sino que es lo contrario. Los datos nos dicen a nosotros qué ciencia es la que debemos de aplicar para poder descubrir qué ocurre ahí. Y recordemos esto, la ciencia
es acerca de los procesos que ocurren, el descubrimiento, el conocimiento de los procesos naturales que ocurren a nuestro alrededor. ¿Ya? Los datos hablan y los gráficos mucho más. Nos ayudan a entender qué es lo que ocurre ahí. ¿Ya? Esto es con el caso de las estrellas eclipsantes, ¿no? ¿Qué ocurre con los exoplanetas? Bueno, en este caso, como dije hace un momento, no estamos hablando de dos estrellas, sino que es una estrella y su respectivo planeta. Los planetas, recordemos, no emiten luz propia, ¿ok? Los planetas simplemente reflejan la luz que reciben de su estrella y es aquella luz que logran reflejar al espacio gracias a su propiedad de albedo y que no ha sido absorbida ya sea por la atmósfera o por las mismas características propias del planeta como tal. ¿Ya? ¿Por qué razón? Para tratar de comprender esto, ¿por qué razón, digamos, si la luna, que la tenemos tan cerca, recibe la luz del sol, ¿por qué no es tan brillante como el sol? Porque simple y sencillamente, aunque la tenemos más cerca, la luna absorbe gran cantidad de, ¿cómo es que se llama? De la luz que recibe del sol. Para ponerlo en perspectiva, y esto fue algo que justamente de pura coincidencia me encontré ayer en un video que estaba viendo de una explicación, haciendo una comparación. Se estima de que, para dar una idea, si tenemos un eclipse total de sol, ¿ok? Y si el sol ya está cubierto un 99%, ese 1% visible todavía de la luz solar, ¿ya? Es al menos 10,000 veces más brillante que lo que nosotros recibimos de la luz de la luna llena. ¿Ya? La luna brilla, pero no brilla tanto, ¿ya? No refleja tanto. La gran cantidad de radiación que recibe o de luz que recibe el sol la absorbe completamente, prácticamente, ¿ya? Entonces, dicho esto, los exoplanetas hacen lo mismo, absorben la gran cantidad de radiación que viene de sus exoplanetas, ocurre un microeclipse. Vuelvo a decir, para poder medir esto necesitamos equipo. Aquí sí se requiere telescopio, se requiere cámara, se requiere computadora. Aquí sí es un poquito más complicadito, pero puede hacer. Hay escuelas en todo el mundo que están poniendo a sus alumnos de secundaria a obtener datos como estos y a graficarlos y a poder reportar, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que nos interesa es determinar en qué momento ocurre el eclipse o el microeclipse, en qué momento empieza, en qué momento termina y qué tan profundo es este microeclipse, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, estas observaciones nos permiten mejorar los procesos de predicción y de conocimiento de lo que ocurre en esos sistemas exoplanetarios. Ahora, en el caso de los exoplanetas, en este particular, la gran mayoría de descubrimientos de exoplanetas ha sido gracias al método de tránsito exoplanetarios. Hay otros métodos que pues, son más complicados, no son tan fáciles, ¿ya? Pero este de acá, el del eclipse, funciona igual manera como funcionan con el caso de las estrellas eclipsantes binarias, ¿ya? Así que prácticamente el estudio de estas cosas nos ayudan pues, a comprender cómo funcionan este tipo de fenómenos, ¿no? Ahora, ¿para qué esto? ¿Para qué el estudiar, el aprender a hacer curvas de luz? ¿Para qué queremos aprender estas cosas? Bueno, si el sistema es suficientemente brillante, nosotros podemos empezar a tomar esos datos. Fíjense bien, vuelvo a mencionar el caso de Beta Perseo, que es Algol, la estrella Algol, ¿no? Podemos empezar a tomar mediciones con nuestra propia vista. ¿Ya? Número 2, tal como lo había mencionado al inicio, estos eclipses pueden durar minutos, pueden durar horas, pueden durar días, inclusive hasta meses, ¿ya? Entonces, si recordamos hace poco, el caso, eso fue el año pasado, si mal no recuerdo, el caso de la estrella Betelgeuse, que se disminuyó de brillo y toda la gente, ¡ah, va a explotar! ¿Ya? Resulta que la estrella fue eclipsada por, posiblemente, y creo que por ahí va la cosa, la misma estrella expulsó material, polvo y todas esas cosas,
y eso pasó frente al disco de la estrella, ¿no? Y eso disminuyó, obviamente, la intensidad de luz que venía hacia nosotros. Y al ocurrir eso, se eclipsó. Esa estrella Betelgeuse no es eclipsante, es pulsante, ¿ya? Y en cierto modo hasta, bueno, no es cataclísmica, pero sí es pulsante, ¿no? Y que haya tenido esa disminución de brillo fue algo inusual. Y movió a todos los astrónomos a observarla, a reportarla y ver qué era, y se determinó que había sido eso, ¿no? Un poco de, pues bastante materia que había sido expulsada, ¿no? Y se eclipsó y se generó su curva de luz, ¿ya? Entonces, y ese eclipse duró por días, duró por semanas. Así que estos fenómenos ocurren. ¿Y cómo nos dimos cuenta de que no iba a explotar en ese momento? Justamente por el estudio de la luz que se hizo y el graficar la curva como tal. Bien. Otra cosa importante es que con el empleo de la fotometría adecuada, usando filtros, telescopios y demás, podemos detectar comportamientos que son muy particulares de estos sistemas estelares. En el caso de los exoplanetas, se recomienda utilizar, por ejemplo, un filtro infrarrojo para poder detectar mejor la señal que viene del exoplaneta. ¿Mm? Se puede emplear filtro visual, cualquier otro filtro, pero usualmente si queremos conocer las características del exoplaneta, se recomienda utilizar filtros infrarrojos. Entonces, dependiendo del filtro que vayamos empleando y su tiempo de exposición, podemos ir aprendiendo más acerca de la naturaleza. Ya esto es un trabajo un poquito más, digamos, especializado, pero que es posible aprender y es posible trabajar con ello, ¿ya? No necesitas para empezar herramientas complicadas. Con tu vista basta. Tu vista, tu libro de anotaciones, un papel cuadriculado, lápiz para hacer tus curvas, para hacer tus gráficos. Y ahí vas haciendo tu propia bitácora. Así empezamos con la astronomía observacional y con las mediciones. Y posteriormente, en la medida en que ya te vas adecuando y avanzas, pues vas utilizando computadoras y demás, ¿ya? Y una cosa muy importante, tus reportes de observación ayudan a mejorar el conocimiento que tenemos de esos sistemas y aportan a la ciencia. En otras palabras, mis estimados amigos que son iniciantes a la astronomía observacional o que son astrónomos aficionados y que todavía no saben si realmente vale la pena meterse a esto, pues tú estarías a la ciencia. Va más allá, con el debido respeto a los fotógrafos paisajistas, va más allá de ver la foto bonita del meteoro, del cometa y todo eso. Aquí estamos hablando de producir ciencia. Y desde tu posición como científico ciudadano, sin necesidad de ser un doctorado o un astrofísico o demás, tú puedes empezar a observar el cielo y a brindar datos. Es más, con este tipo de reportes de observaciones, científicos profesionales pueden tomar tus datos e incluirte en sus trabajos de investigación como coautor. Tú puedes generar tus propios trabajos de investigación, tus propios papers científicos como astrónomo amateur, ¿ya? Haciendo el debido uso y proceso y procedimiento, obviamente con las reglas del caso, pero lo puedes hacer. ¿Y qué manera más interesante de hacerlo que con sistemas eclipsantes, que son los más fáciles que se pueden analizar? Más fáciles, más dinámicos, más entretenidos, por decir así, porque miras, y esto es algo muy importante, y les decía al inicio, ¿por qué razón a mí me encantan estas cosas? Porque puedes ver ante tus ojos a las estrellas actuar. No solamente son esos puntitos que están ahí, que, ¡ah, qué bonito! ¿Ya? Puedes ver a las estrellas hacer sus cosas frente a tus ojos. Y eso es lo que encanta realmente, fascina las estrellas variables, ¿ya? Puedes ver a las estrellas respirar, las puedes ver vivir, digámoslo así, estoy usando metáfora, obviamente, ¿no? Pero puedes hacerlo. Y las estrellas eclipsantes te ayudan a lograrlo, para meterte en ese rollo, ¿no? Y al final de cuentas, quizás la razón más importante de todo esto es porque es divertido. Definitivamente que sí. Posiblemente ahora mis amigos de la Aliada deben de estar diciendo,
Divertido, sí, claro, divertido estar a las 3 de la mañana tratando de fotografiar, esperar que el clima en la punta se despeje porque está lloviendo, o se me descolimó el telescopio, se me quemó la cámara, mañana tengo que ir a trabajar. Claro, es parte de la diversión. Los que hemos trabajado en observación sabemos que todo eso es parte de la diversión. ¿Por qué razón? Porque nos ayuda a conocer y no estamos solos. Tenemos una comunidad creciente. Y aquí en Latinoamérica, los esfuerzos de la Líada, los esfuerzos de la Comisión de Estrellas Dobles, de Estrellas Variables y demás, ayudan a que nos podamos meter en línea en este tipo de actividades. Aprendemos, compartimos y generamos ciencia. Así de sencillo. ¿Ok? Bueno, creo que muy a pesar de, y posiblemente con la queja de mi amigo Manuel Rojas, hasta aquí es la presentación. Todavía tengo unos 7 minutos de tiempo, perdonen, no me tardé los 45, pero aquí vamos. Así que, ¿preguntas? Ahí tienen mi correo electrónico si quieren escribirme, o mi cuenta en Twitter también, o si quieren interactuar conmigo. Y esta sería la presentación. Daniel, regreso contigo. Dejo de compartir por acá. Gracias, Julio. La verdad que estuvo muy interesante. Te agradezco la exposición. Tenemos una Ah, preguntita en el chat. A ver, a Perdona, ¿ya ver. dejó de compartir o sigue ahí? Eh, 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 es lo mismo por ahora, diríamos. Después vemos con Manuel, que él sigue la parte, diríamos, técnica. Aquí está, dejar Eh, de compartir, perdona. Ahí estamos, listo. sí, sí. A ver vamos a ver unas preguntas que veo por aquí. Eh, a ver, acá está. Bien. Dice Paul Calderón, dice, ¿dónde puedes reportar tus observaciones fotométricas y curvas de luz? Ok, la parte más rápida, justamente con la Comisión de Estrellas Variables de la Aliada. Formar parte de este trabajo y pues la comisión tiene una página web en donde recibe los aportes nuestros y también de otros observadores, y los vamos publicando en nuestras respectivas tablas, en nuestra respectiva web, en nuestras respectivas planillas, ¿ya? Y esos datos quedan a disponibilidad del público, o sea, de los investigadores y demás. Y también está la APSO, de la cual soy miembro, y ahí también puedes hacer tus reportes. El asunto es que hay lugares donde, pero la APSO es en inglés. Y si no sabes inglés y te tienes que conectar y otras cosas más, lo más fácil y lo más rápido es que lo hagas con nosotros en la Comisión de Estrellas Variables. Daniel ahí les puede dar, y el doctor Podestá también les puede dar más datos al respecto. Así que únanse a la Comisión de Estrellas Variables. Acá. Julio, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Hay alguna base de datos o algún link con respecto a los exoplanetas para observar? Sí, No, sí hay. De no. hecho, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, claro, hay campañas muy serias y demás. Voy a tratar de poner acá uno que yo utilizo mucho y que lo he mencionado en un par de ocasiones en charlas de la Aliada. Eh, Existen proyectos como la red de telescopios, se llama de microobservatorios, que están en Arizona. Estas pertenecen a la Universidad de Harvard y permítanme, quiero ver si lo tengo por acá. Y son telescopios que uno puede registrarse y ellos ya tienen un calendario de exoplanetas que uno puede observar. Entonces, hay un proceso de aprendizaje de cómo emplear la herramienta, pero sí hay. Mientras, aquí está. Ya voy a compartir el link, Yo un te momentito. pregunto en realidad, diríamos, es eso, el calendario. A eso me interesa, porque cada uno tendrá su observatorio, el calendario para bajar los datos del exoplaneta que queramos observar. Claro, voy a compartir la pantalla rápidamente, si me permiten, para mostrarles Sí. qué es. ¿No? Ok, el enlace se lo voy a copiar en el chat en un momento. Ok, perdón ahí. Entonces, prácticamente uno entra a esa página. Hay que registrarse como usuario, obviamente. Y vamos a esperar que cargue, que mi internet no es tan rápido que digamos.
Estos telescopios tienen una apertura de 6 pulgadas. ¿Ya? Uno no los controla directamente. Lo que uno hace es que entra, se registra, va al enlace y como pueden observar acá, ya hay un calendario curado, o digamos, preparado por este observatorio, en donde uno prácticamente llega y dice, bueno, mira, aquí está WASP 52 o el WASP 35. Haz clic en observar y cuando cargue, ¿Puedes pasar el link al chat? sí, voy a hacerlo, solo quiero mostrar acá. Entonces, cuando vas ahí, tú seleccionas, usualmente uno selecciona todas las horas, porque el tránsito puede durar bastante tiempo, ¿no? Y mientras más datos tengas, mejor. Tú le das clic, un par de parámetros más, y automáticamente el telescopio, pues ya queda programado para que tú puedas recibir tus datos posteriormente. El telescopio va, si el clima está bueno, toma las imágenes y luego te mandan el sistema una notificación por correo diciéndote, mira, ya tus, ¿cómo es que se llama? Tus observaciones ya están y las puedes bajar. A ver si lo tengo. No, aquí no tengo no me acuerdo cuál es la clave, lo tengo en otro navegador. El asunto es que sí se puede, pero tienes que ir a la página y ya estoy viendo aquí una pregunta, ¿cómo puedo registrarme? Tienes que ir a la página, leer las instrucciones, es ahí un poquito. No es difícil, pero por favor lee bien la información porque, como dice el refrán, aplican restricciones, ¿no? No es que ahora vas a yo quiero este y ahora clac, 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 clac. Es telescopio compartido, ¿ya? Y hay que aprender a respetar el tiempo del telescopio compartido, ¿ya? Entonces voy a copiar el enlace, ahí está. Julio, Ahora, disculpame, ¿puedes compartir tu correo también por si te quieren hacer alguna pregunta? claro que sí, acá va. Ahí está. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Veamos. Comentarios, no sé. Sí, dicen, bueno, Nicolás Arias dice, excelente Julio, muchas gracias. Rubén Peraza dice, muy buenas las exposiciones, muchas gracias. Carlos Vargas, muy ameno y didáctico, sobre todo al aproximar contenidos a la ciencia ciudadana, gracias. Bueno, Raúl pues está muy dinámico, excelente. Fabio Mariusa, muy didáctica tu exposición. Sergio Domínguez, muy buena charla, Julio, felicitaciones. Bueno, gracias a Rodrigo, todos. sí, muy buena, Aquí, Julio, aquí muy estoy viendo didáctica. un comentario interesante de Daniel Cabezas, y lo voy a leer si me Sí. permites. Dice, los datos nos hablan de lo que nosotros interpretamos de acuerdo al paradigma de ciencia vigente. Sí, obviamente, o sea, los datos están ahí. ¿Cómo logramos entenderlos, interpretarlos? Definitivamente depende del nivel de conocimiento y de avance que tenga la ciencia, ¿verdad? Pero aquí tenemos que entender algo, y esto es muy, muy importante. A diferencia del pensamiento dogmático, la ciencia se autocorrige. Y lo que hoy en el paradigma, como menciona Daniel, es lo que nosotros consideramos como lo más acertado, ¿ya? Puede ser que nuevos datos o nuevos métodos o nuevas ideas surjan más adelante y que echen por tierra los parámetros o las ideas que tenemos hoy en día. Recordemos lo que ha ocurrido con la teoría de la gravedad, ¿no? Lo que planteó Newton, se pensaba en su momento que era todo lo que había y por mucho tiempo lo estuvimos empleando hasta que viene el señor Albertito Einstein, ¿verdad? Y nos dijo, sí, lo de Newton funciona bajo estos parámetros, pero ¿qué ocurre si, ya? ¿Qué ocurre si vamos a velocidades relativistas? ¿Qué ocurre si estamos en campos gravitatorios inmensos, ya? O cuerpos masivos. Y de repente salen los otros. ¿Y qué ocurre en la parte cuántica, ¿no? En lo que está ahí. Señor Einstein, ¿ahí qué? ¿Cuál es su respuesta? Y Einstein, no sé. ¿Ya? Entonces, varias cosas. Recordemos esto, la ciencia aprende. A los científicos no le aterra, no les da miedo decir, yo no sé. Es más, la respuesta más honesta ante una pregunta que no se sabe la respuesta es, no sé. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es algo muy propio de la ciencia. ¿Ya? Así que entendamos y comprendamos eso. Lo que hoy conocemos, mañana, justamente con nuestros reportes y observaciones, y aquí voy a decir algo que a vos, Daniel, te gusta decir mucho, ¿ya? Y que me lo has dicho como 40 veces en el chat y lo demás.
Observación no reportada no existe. ¿Ya? Así que tus datos, si tú los tienes y no los compartes, no van a permitir que la ciencia cambie ese paradigma. Si tú quieres que la cosa avance, reporta tus observaciones. No importa si te salió que 2 más 2 era 5. Tal vez el método no era el apropiado, pero ya aprendimos que 2 más 2, como lo hiciste, 5, no es lo correcto, ya aprendimos. Y ahí vamos, ¿no? Tengamos eso en mente. Otra pregunta, no sé si la respondiste, dice Fabio Mariusa, ¿qué opinas del telescopio espacial TESS con sus datos online? Maravilloso. Eso es maravilloso. Miren, ahí estamos hablando ya de ligas mayores. El TESS tiene la ventaja que es un observatorio espacial, ¿ya? Así que no tiene las perturbaciones de la atmósfera nuestra, de nuestras limitantes y todo, ¿no? No es como el telescopio La Punta que te llueve todos los días ahí. Y lo bonito de ese telescopio, junto con Kepler y otros más, es que sus datos son públicos. Entonces, tú puedes, haciendo minería de datos y conociendo un poquito de programación, en Python usualmente, ¿ya? Tú puedes descargar esos datos, analizarlos. Ya hay librerías astronómicas bien probadas y tú puedes hacer tus propios descubrimientos o puedes aportar a, digamos, a la mejor determinación de los pronósticos y demás. Que esos datos estén públicos es genial. Y si tú sabes y puedes aprender cómo hacerlo, cómo usarlos, adelante. Pero eso es genial, ¿ya? Perfecto. Acá tengo unas salutaciones, dice Carlos Kravchenko, felicitaciones. Sebastián Cruz, estupenda tu exposición, Julio. Luis Mancilla, muchísimas gracias, Julio, felicitaciones. Hay otra pregunta más, ya para ir cerrando. Julio, muy buena la charla, consulta. Para la medición de magnitud, ¿son los mismos software que usamos para variables? Sí, los mismos. Definitivamente que sí, es lo mismo. Es más, tú puedes hacer tu propia hoja de cálculo si conoces con la ecuación física que estás aplicando, la ecuación respectiva al modelo que estás aplicando, lo puedes hacer con tu hoja de Excel, sin necesidad de una hoja de un software como los que utilizamos, ¿no? Para no decir alguno en particular. Ya. Pero claro, es más trabajoso, ¿ya? Porque tú tienes que hacer tu planilla y tienes que ir uno por uno, es más trabajoso. Pero sí, o sea, el asunto es que sepas cómo hacerlo, ¿ya? El software obviamente te ayuda a automatizar y es mucho más preciso, tiene en cuenta otros algoritmos. Hay uno, por ejemplo, que yo empleo para el tema de los exoplanetas, es una herramienta nueva. Lo mencioné ahí, bueno, se miraba en los créditos abajo, en alguna de ellas se llama Exotic, que es el código de interpretación para tránsitos exoplanetarios. Es una herramienta que tiene un poco más de un año, ¿ya? Es desarrollado activamente. Entonces, está escrita en Python y está cada semana o cada 15 días se lanza una actualización y vamos discutiendo en el equipo qué se hace, qué no se hace, ¿no? Cómo mejorarlo y ahí va avanzando. Entonces, las gráficas de curvas de luz que ustedes vieron de los exoplanetas que puse son generadas con ese software. Igual, tú puedes tomar datos del test, los formateas adecuadamente para ser empleados por Exotic y vas a tener tu curva de luz. O en Excel, o como tú quieras. El asunto es que sepas cómo hacerlo. Bueno, después Daniel Cabezas dice, bueno, acuerdo con el comentario de Julio Vanini, la ciencia se autocorrige en base a nuevas evidencias, contrariamente al dogma. Así que bueno, muchas gracias Julio por la exposición, excelente realmente. Y ahora Manolo sigue con lo Sí, siguiente. bueno, yo solamente quiero hacer un comentario que, a ver, Julio me dirá si estoy en lo cierto, yo pienso que sí. La observación de estrellas dobles y la observación de estrellas variables es un campo de la astronomía aficionada que se puede hacer desde ciudades, ¿no? A diferencia de la astrofotografía, que los astrofotógrafos pues tratan de irse al lugar más oscuro posible. Obviamente estoy hablando de una ciudad pues con iluminación urbana media, ¿no? Y por ahí alguna nubosidad eventual, ¿no? No estoy hablando de nubarrones, eso, ¿no? Julio y yo vivimos en la misma ciudad, en Lima.
Julio es nicaragüense, pero vive ya creo hace como 3 años acá en Lima, entonces sabe cuál es, Sí. sabe cuál es el cielo de Lima, que la verdad es muy malo. Entonces, lo digo esto, ¿no? Como para, digamos, incentivar a los observadores urbanos a que también puedan integrarse, pues, en la observación de estrellas variables y estrellas dobles en algún momento. ¿Qué te parece, Julio? Definitivamente que sí, mi estimado Manuel. El asunto es conocer la región donde estás o tal vez hacer el esfuerzo un poquito, ¿no? De ubicarte en un lugar seguro, tal vez un poco alejado del sitio, pero se puede hacer de manera urbana si las condiciones de tu cielo son adecuadas. Si tienes algo de contaminación lumínica, pues hay también filtros que te ayudan a minimizar ese impacto. Ya se hace un poquito técnico, digamos, un poquito más complicadito, pero no es nada que no aprendas rápidamente, ¿no? La curva de luz, la curva de luz, la curva de aprendizaje no es tan elevada, no es tan empinada. Así que definitivamente que sí. Y es más, puedo mencionar, ya que lo dice Manuel, he visto fotografías de Manuel hecho desde su casa acá en el cielo de Lima, que son geniales, o sea, observaciones de planetas y de la luna y todo, y se puede hacer, ¿ya? En el caso de los exoplanetas, por ejemplo, algo muy simpático es que aún con bruma en el cielo o con cierto nivel digamos, de nubosidad o de luz, o inclusive la presencia de la luna llena, siempre y cuando el sistema estelar no esté muy cerca de la luna, se puede generar datos y se puede generar fotometría. Mientras las condiciones del cielo no sean variables durante la noche, o sea, muy, muy intermitentes, como que tienes tormenta de repente, no, de repente frente frío, ahí pues ya no hay nada que hacer. Pero si las condiciones de tu cielo son estables y logras ver estrellas, adelante. Claro que sí. Bien, bueno, entonces vamos acá a mostrar el diploma que le corresponde a Julio César Vanini por la charla que nos acaba de dar en este 19º Congreso de la Aliada. Muchas gracias, Julio. Ya, bueno, eres conocido de la Aliada, así que te dejamos este diploma y te agradecemos por tu presencia hoy. Gracias. Te Muchas lo- gracias. Siempre un placer estar entre amigos y compartir y aprender entre amigos lo que vamos realizando, ¿no? Bien, te lo mandamos a tu correo entonces. Entonces nos vamos a... ¿qué dice? Sí, nos vamos, bueno, voy a poner retener acá la grabación.